Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Bueno, ya está Maestorio en Las Perillas, lo tenemos a Carlos Peláez en la capital del mundo. ¿Cómo vas, Carlos? Bueno, bien, que sabes que como suele ocurrir cada vez que aparecen documentos importantes de cualquier parte del mundo, sea aquí, allá o acullá, surgen teorías a propósito de lo que se busca con esos documentos, ¿no? En este caso, sobre los papeles del paraíso, que así se denomina esta nueva filtración de documentos, hay teorías también sobre luchas de poder entre poderosos o más poderosos del mundo, ¿no? Sí, lo primero porque además el consorcio de periodistas de alguna manera recibe dineros de la Open Society, de la fundación de Soros, entre otras cosas, ¿no? Bueno, no sé porque Soros está involucrado en esto. Por eso Soros te digo, bueno, pero sí, claro, pero también se habla de eso. Mira, yo te voy a decir cuál es mi postura con respecto a esto. Lo que hagan los gobiernos, lo que haga la justicia, lo que hagan poderosos, es problema de ellos. A mí lo que me parece es que ahora sabemos una porción, que es lo que debe hacer el periodismo. Después lo otro, ¿cuál es la otra historia? No sé, yo qué sé. Esa parte que tú señalas no la conozco. Sé que hay 380 periodistas de 67 países que investigaron durante un año estos casi 14 millones de documentos. Sí, que incluye además, como decíamos, correo electrónico, registro interno de los clientes, formularios bancarios, presentaciones judiciales, todo tipo de documentación que va desde el año 1950 al 2016, Carlos, ¿no? Hay periodistas de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Colombia y de Argentina, entre otros, trabajando en esto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que, qué son estos papeles, no? En realidad, se trata de documentos obtenidos de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore. La Appleby, que es una empresa fundada en Bermudas, y la Asia City Trust en Singapur. De la primera hay unos 7 millones de documentos y del segundo, digamos, poco más de medio millón. Los registros mercantiles abarcan a 19 jurisdicciones de estas denominadas opacas, ¿no? O paraíso fiscal. Son todas islas del Caribe, básicamente. Antigua y Bermuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Isla Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago. Estamos descubriendo geografía también porque acá hay islas que no tenía la más mínima idea que existían, ¿no? Cierto. Por ejemplo, San Cristóbal y Nieves, ¿vos sabés dónde queda? No, ni idea. Ni idea. Bueno, pero también hay paraísos fiscales en las Islas Cook, en las Islas Marshall, en Samoa y Vanuatu, en Oceanía, en Malta, en Europa, en el Líbano, que está en Oriente Próximo, y en Labuan, que es territorio federal de Malasia, en Asia, ¿no? ¿Qué información aparece en estos documentos? Bueno, estos documentos revelan el ocultamiento del patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco, ¿no? Tal cual. Por parte de multimillonarios y multinacionales. Estos tipos se ocupaban de gente que tenía fortunas de 30 millones de dólares para arriba, hasta el infinito, digamos, ¿no? Ellos proponían, por ejemplo, servicios corporativos, la conformación de trusts o gestión de fondos de inversión. Hay nombres muy ilustres que aparecen aquí entre estos documentos. Por ejemplo, hay figuras del entorno de Donald Trump haciendo negocios con inversores rusos. Por ejemplo, el secretario de Comercio está en problema, ¿no? También está el recaudador de la campaña electoral del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sí, perdóname, de Estados Unidos lo peor de Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Donald Trump, que es uno de los implicados, es que tenía participación en una empresa naviera que recibió dinero de una firma del yerno de Vladimir Putin. Seguro, y que puso mucha plata durante la campaña electoral en Facebook y en Twitter. Mira. O sea que, sí, ahora para investigar acá, ¿no? También lo que ha conmovido a los ingleses es la aparición de la reina Isabel, ¿no? Bueno, pero un fondo fiduciario que ha cobrado su dinerillo también. Pero es medio lógico porque muchos de estos paraísos fiscales pertenecen a Gran Bretaña, las Islas Caimán, las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas. Básicamente esas islas casi todas están bajo jurisdicción inglesa. Claro. Pero también hay artistas famosos, como Bono, por ejemplo, que se podría decir el hombre del doble discurso, ¿no? También. Y Madonna, que guardó unos dinerillos ahí. Madonna se fue a vivir a Portugal, porque quería tranquilidad, quería estar lejos de todo el mundo, y bueno, capaz que no se supiera esto también, ¿no? Puede ser. Pero también tenemos gente cercana, como el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, el ministro de los Economía, ministros brasileños de Hacienda, Enrique Meireles, y el de Agricultura,
Blairo Maggi. Qué mensaje, ¿no? Los ministros de Economía se llevan la guita a los paraísos fiscales. Qué mensaje le dan a la población. Sí, no, porque tienen además... que se tienen el caso fe. de Caputo, por ejemplo, era administrador de fondos fiduciarios. Qué ¿no? tremendo, qué tremendo. Qué mundo. Bueno, y también está el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pero además hay multinacionales muy importantes a nivel global, como Glencore, Apple y Nike, que tienen un lugar destacado, ¿no? Por ejemplo, a Nike. Uber está también. Bueno, Uber también, claro, sí. Y no sé si Twitter no aparece, porque Twitter aparece en muchas historias colaterales, pero mencioné expresamente, todavía no tuve tiempo de ver todos los papeles. Sí, digamos, son un montón, es un montonazo, es una bocha de Pero papel. bueno, a Nike, por ejemplo, le bastaba una pequeña cantidad de documentos en la oficina de Appleby en Bermudas. Siempre cuando cito Bermudas hablo de la isla, ¿no? Claro. Que también irían en Bermudas porque hace calor ahí. Sí. Para cobrar en ese país los derechos, atendeme, del logo en todo el mundo sin pagar impuestos. Imagínate la guita, La ¿no? guita que levantan en pala, impresionante. Bien. Bueno, ¿a qué se dedicaban estos estudios? La Appleby y la Asia City. La primera fue fundada en Bermudas a finales del siglo XIX. Es un despacho de abogados que ofrece servicios offshore a sus clientes. Tiene alrededor de 10 oficinas en el mundo. Todas, por supuesto, todas esas oficinas están en países de estos de nula fiscalidad y de absoluta opacidad. Claro, no pagan impuestos. Claro, qué mejor. Toda redondita. Condese un elefante entre una manada de elefantes. Más o menos. Como decía, los clientes preferidos de estos individuos son hombres o personas o empresas con fortunas a partir de los 30 millones de dólares, ¿no? La otra, la Asia City Trust, tiene sede en Singapur, y es un despacho que crea compañías de esas oscuras, digamos, pero con gestión familiar, es decir, un lavado hecho en casa, ¿no? Lavado en familia. Sí, bueno. Estas tienen oficinas en Samoa y en San Cristóbal y Nieves, que tampoco tengo la más pálida idea. No, ni idea, yo tampoco. Vamos, te digo, esto es como una lección de geografía. Claro. Bueno, ¿qué significa ser proveedor de servicios offshore, no? Porque en realidad el problema es que no es ilegal tener una empresa offshore en ninguna parte del mundo. Lo que es ilegal es usar esas empresas para evadir los impuestos, Claro. para esconder las ganancias. Claro. Estos bufetes se dedicaban a crear complejas estructuras societarias para ocultar al verdadero beneficiario de bienes y lograr una mejor optimización fiscal o directamente evadir el pago de impuestos, ¿no? Una sociedad offshore es una entidad jurídica creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. De eso supimos mucho en Uruguay, ¿no? Sí. Eran famosas las empresas claro. en Uruguay. Sí. Es decir, todas estaban en territorio firme, no estaban en el mar, digamos, no estaban en el Río de la Plata. Pero todas sus operaciones se supone que se hacían en ese limbo que se llamaba extraterritorialidad, ¿no? Estas sociedades se utilizan para acumular patrimonio, por ejemplo, como han señalado algunos gobernantes uruguayos que tienen empresas en Panamá, ¿no? Sí. Pero también se utilizan para comprar acciones, inmuebles, cuadros, desviar beneficios personales, desviar beneficios de una empresa, esconder su patrimonio, por ejemplo, del alcance de un divorcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los beneficiarios obviamente ocultan su identidad, o pueden ocultarla, digamos, básicamente todos ocultan su identidad, y por lo tanto no declaran Hacienda y entonces pueden eludir el pago de impuestos, ¿no? Estas compañías se conocen también como sociedades pantalla, porque, como le dice el nombre, su único fin es ocultar al verdadero dueño del patrimonio, ¿no? Pero lo que preocupa en todo el mundo es que a la sombra de estas compañías se cobijaron jefes de Estado, ladrones, digamos, políticos, ladrones, narcotraficantes y criminales de todo el mundo. O sea, linda compañía. La verdad. ¿Qué información tienen estos documentos, no? Esta filtración, como decíamos, de 13.4 millones de documentos, proceden de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones de estas grises, opacas, ¿no? Paraísos fiscales. Y contienen información sobre accionistas
administradores y representantes legales de estas compañías. Es muy complejo unir este panorama, ¿no? Algunos de los periodistas que participaron en esta investigación lo han explicado. Por ejemplo, Alconada Moon, que es un prestigioso periodista argentino que trabaja en el Diario de la Nación, publica hoy un artículo que explica exactamente el trabajo que llevó durante un año poder unir estos documentos que proceden de personas de todo el mundo. Claro. Algunas personas que su existencia se descubre a partir de estos documentos, si no tenemos más para la idea, porque sabés quién es el presidente de Colombia, o sabés quién puede ser el ministro de Finanzas argentina, pero andás a saber quién es un Johan Mastropiero que aparece en Malta, ¿no? Sí. Tenés que ubicarlo, y tenés que saber qué dicen exactamente esos mails que cambiaban entre unos y otros. Como te explicaba, no es ilegal el uso de estas sociedades offshore, ¿no? Pero también se puede decir que es legal siempre y cuando el beneficiario lo declare a las autoridades fiscales del país en que reside. Claro. Que es lo que generalmente no ocurre. Claro. Y entonces ahí está el problema, es decir, los tipos se apuran. Esta ha sido una mañana llena de declaraciones por todas partes del mundo, ¿no? Los tipos están intentando zapar, todos quieren explicar lo honestos que son. Algunos dicen que no tienen nada que ver, otros dicen que, sí, en realidad hace como 30 años, pero no sabía que figuraba ahí, ¿no? es un recurso bastante patético, digamos. Pero en realidad todos estos ladrones, que así lo deberíamos denominar, porque lo que hacen es ocultar fortunas que no pueden explicar. Claro. De eso se trata. Básicamente, de esto es lo que hay que entender. Fíjate vos, por acá el diario El Confidencial, que es uno de los periódicos que participa de esta investigación, decía que el uso de este tipo de instrumentos, como las sociedades offshore, tiene un impacto directo sobre la riqueza de los países. De acuerdo con las estimaciones del economista Gabriel Zucman, las multinacionales redistribuyen artificialmente alrededor, atendeme bien, de 600.000 millones de euros cada año, utilizando paraísos fiscales. Esa cifra es la mitad del PBI español. Según los cálculos de Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en paraísos fiscales. Y entonces, para que lo entienda el oyente, ¿no? Para de alguna manera sobrellevar este déficit de ingresos, es decir, lo que no pagan los ricos, los estados tienen, por ejemplo, que subir impuestos que afectan a todas aquellas personas que no pueden permitirse ocultar su dinero en paraísos fiscales. Que somos nosotros. Claro. O sufrir, por ejemplo, recortes del gasto público. Claro. De esa manera afecta esto, ¿no? Totalmente. Es decir, no es que acá, los ricos pueden guardar su plata donde quieren. No, porque están evadiendo impuestos, cifras importantísimas de impuestos. Es decir, no estamos hablando de veintenes. No, está claro. Porque acá de repente condenan a un tipo que debe 10.000 pesos, pero estamos hablando de millones. 600.000 millones de euros. Disparate. A ver si me entendés, ¿no? Un número imposible. Es mucha plata. Es un número imposible. La importancia de esto se define, la importancia de esta nueva filtración, te la citaba hoy a primera hora, como la definen los investigadores, ¿no? Si Mossack Fonseca en Panamá era el bar de la esquina, Appleby es un restaurante con 3 estrellas en la guía Michelin. Increíble. O sea, esto se pone cada vez más complejo. Hay repercusiones de todo tipo. En Europa, por ejemplo, ya hay varios gobernantes, tanto de la comunidad como de diferentes países, que sostienen que esto merece otro tratamiento, ¿no? Que hay que tratarlo de otra manera. Pero además se revelan otras cosas. Por ejemplo, da para sospechar, digo, esto sé que a mucha gente no le va a gustar, pero da para sospechar cuáles eran los verdaderos intereses de algunos independentistas catalanes, ¿no? Porque aquí aparece el exalcalde de Barcelona con una multitud de empresas en paraísos fiscales, escondiendo millones de dólares, algo que tenía Jordi Pujol también, ¿no? Y entonces, ¿por qué no sospechar de que a caballo del espíritu independentista de los ciudadanos catalanes, algunos delincuentes aprovecharon para zafar este momento, ya que el fisco español había puesto sus ojos sobre esto para declarar ese estado independiente,
y quedar fuera de esa fiscalización. Y bueno, esa es una de las aristas que traerá todo esto, que es muy complejo, de lo que seguramente seguiremos hablando, porque bueno, por el volumen de filtraciones que es impresionante y por todos los actores que son de primera línea. Ni siquiera hablamos de la participación de los bancos, el Citigroup, el HSBC, el Credit Suisse. Hay algunas prestigiosas universidades del mundo que han puesto guita en estos lugares. La verdad que es increíble. Lo seguiremos hablando. Mirá, este fin de semana ocurrió otro hecho importantísimo en Arabia Saudita, ¿no? Hay 11 príncipes de estos presos. Hay uno en particular que ahora lo denominan el rico más importante del mundo, que oficialmente tendría una fortuna de 18 mil millones de dólares, pero él mismo se quejó porque decía que su fortuna era mayor y lo habían puesto muy abajo en el ranking mundial, ¿no? Y es un tipo que tiene muchos intereses. Por ejemplo, es uno de los principales accionistas del Citigroup, es uno de los principales accionistas de la Fox News, de la Time Warner, de Twitter, de Disney, de la cadena de hoteles Four Seasons. Es decir, estamos hablando de... Tremendo, Carlitos. Cifras inconmensurables. Tremendo. Bueno, la seguimos mañana. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, un saludo grande de los 60. Hasta mañana. Rompecabezas. Compacto Informativo.